Gloria a Jesús. Dar un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos están gozando el día de hoy? ¿Cuántos se gozan, amado? Gloria a Dios. Otro aplauso, Señor. Dios es bueno, amados. Dios es muy bueno. Y su misericordia es para siempre. Créeme, amado, que si no fuese por su bondad, usted y yo no estaríamos aquí. Ha sido su bondad la que nos ha escogido. No hay nada bueno en nosotros, amados. Solamente su misericordia. Él nos ha visto con ojos de misericordia y nos ha llamado para ser parte de su pueblo. Y eso, amados, es algo glorioso, algo maravilloso. Bueno, me toca cerrar este día. No siempre es fácil ser, vamos a decir, el cuarto bate, después que han tenido 3 primeros bates tan buenos. Se suponía que los 3 primeros bates solo tenían que envasarse, no pegaron un ron. Pero todos pegaron un ron. Gloria a Dios. Así que Dios me ayude. Aquí en ese nombre vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, reunidos en tu presencia desde esta mañana, Señor. El fuego no se apaga, mi Dios, el incienso no deja de subir. Y yo creo, mi Dios, Señor, que tú estás agradado y que aquí hay cielos abiertos, Señor. Mi espíritu, Señor, puede sentir Betel, casa de Dios. Puedes sentir, Señor, puertas abiertas aquí en este lugar y tus ángeles ministrando, Señor, junto con nosotros. Tus ángeles, Señor, haciendo su trabajo, mi Dios. Tu presencia moviéndose, tu Espíritu Santo derramándose y tocando corazones y tocando vidas. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Queremos que nos sigas hablando. Queremos, mi Dios, Señor, que tú nos sigas ministrando. Queremos, mi Dios, Señor, que tú, Señor, sigas extendiendo ese llamado. Porque está llamando aquí hombres y mujeres, Señor. Hombres y mujeres, Señor, han venido a este lugar. Tú los has convocado, tú los has traído, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu llamado. Así que te ruego que tu obra sea completa en cada uno de nosotros. Y que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que en efecto Dios tiene sentido del humor, ¿no? Y no solamente el sentido del humor, sino que el Señor siempre evidencia que Él está en control. Una de las cosas que nosotros tenemos por costumbre acá es permitirle a los predicadores que tengan la libertad, conforme a lo que Dios le da, traerlo, ¿no? Podemos quizás orientar en un determinado tema. Estamos hablando de incesante, estamos hablando de como versículo lema, Levítico 6:13, el fuego no se debe apagar. Pero más allá de eso, le decimos a cada uno, ore, busque el rostro del Señor, y lo que Dios le dé, tráigalo, ministrelo, porque esa es la palabra que Dios quiere dar, ¿no? Entonces, esta mañana, cuando se para Daniel dice, wow, cuando yo se comenzó a predicar y tomó el mismo versículo que yo he tomado, y digo, wow, Señor, ¿qué va a pasar aquí? Porque voy a tener que repetir el mismo mensaje. Y a cierto punto dijo, no, pero después agarró por otra calle, ¿no? Y es quizás el sentido de humor de Dios, ¿no? Porque cuando Andrés, mi hijo, comenzó a predicar, yo dije, oye, toma el mismo versículo que yo tomé, ¿no? Anoche no se quedó en mi casa, pero paró allá en casa de suegro, así que no fue que se copió de mí que yo me copié de él. Pero también después agarró por otra calle. Dios está en control, amados. Y Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y ciertamente es necesario y es interesante, pues, ¿no?, que nosotros tomemos este versículo, Levítico 6:13, que va a aparecer ahí, y reflexionemos acerca de qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto, ¿no? El fuego arderá continuamente en el altar
no se apagará. Estos libros del Pentateuco, a veces, especialmente el libro de Levítico, parecen libros áridos, libros difíciles de leer. El final de Éxodo con tantas medidas, Levítico con tantas normas, con tantas leyes, con tantos reglamentos, son libros que uno quisiera leer rápidamente y pasarlo ya y entrar, como que uno dice, vamos a entrar en materia. Pero la verdad es que son libros muy, muy importantes, porque nosotros somos lo que somos gracias de dónde venimos. Nosotros no podemos obviar nuestros orígenes. Si nosotros obviamos nuestros orígenes, de dónde el Señor, o del camino que el Señor nos ha hecho recorrer, podemos errar, como han errado muchas iglesias, no tomando en cuenta todo el contexto de lo que Jesús representa y de lo que el Señor nos ha legado en su palabra. Por lo tanto, es necesario que nosotros realmente conozcamos del Antiguo Testamento, conozcamos de lo que el Señor nos quiere enseñar, de lo que el Señor nos quiere mostrar, porque definitivamente, si lo tomamos desde la época de Abraham, hasta Malaquías, estaríamos hablando más o menos como son 2000 años aproximadamente de Abraham hasta el Señor. Malaquías de 400 años de silencio, como unos 1600 años. En esos pocos libros del Antiguo Testamento no se resumen 1600 años de historia. Ahí está solamente lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos y lo que el Señor quiere que nosotros meditemos. Ahí hay enseñanza que el Señor quiere que nosotros indaguemos en ella. Y cuando se trata de esto, es importante, ¿no? Porque aquí el Señor está como sentando las bases para constituir un pueblo donde Él es el Dios de ese pueblo, y Él está diciendo a ese pueblo: así me tienes que adorar, así te tienes que relacionar conmigo, porque de este pueblo va a surgir el Mesías, a través del cual te voy a redimir a ti, pero voy a redimir también a toda la humanidad. Por lo tanto, cada uno de estos aspectos es bien interesante y bien vale la pena, vamos a decir, que nosotros indaguemos en ellos y profundicemos en ellos para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Desde el mismo principio, desde el Génesis, el Señor Dios anuncia que el error que ha cometido nuestro padre Adán, Él lo va a redimir. Y Él da lo que vamos a llamar la primera promesa mesiánica en Génesis 3:15, cuando dice que un descendiente de la mujer va a vencer a la culebra. Y no se está refiriendo a otra persona sino a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que va a venir posterior a eso, toda la historia que viene posterior a eso, va orientada en función de mostrarnos a grandes rasgos qué fue lo que Él hizo para llegar a Jesucristo. Y de alguna manera, pues mientras lo vas estudiando y vas haciendo inferencia, vas viendo por qué lo hizo. Desde el momento de la creación hasta el tiempo de Abraham, son aproximadamente unos 2000 años. Entonces estamos hablando que el Señor resume 2000 años en 11 capítulos, porque esos 2000 años están relatados desde Génesis 1 hasta Génesis 11. Y en Génesis 12 comienza a hablar de la historia de Abraham. De ahí en adelante, de Abraham, Génesis 12, hasta el último de los libros de los profetas, Malaquías, transcurren los otros 1600 años. Hay toda otra cantidad de libros. Pero se va a tomar la tarea, o se va a dedicar, o vamos a decir, va a tomar el detalle de relatar en estos primeros 5 libros de Moisés cómo selecciona el pueblo, o más allá de cómo lo selecciona, mostrar el pueblo que ha escogido y las ordenanzas que le da a este pueblo. Para no hacer demasiado larga la historia, coloquemos en este momento, Él ha sacado al pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, los ha sacado al desierto después de haber sido esclavos en Egipto, y les dice: hasta ahora ustedes han sido como una tribu, ustedes han sido unos nómadas, estuvieron aquí 400 años de esclavos y han estado de alguna manera en desbandadas, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de disciplina, nada. Así que yo quiero enseñarles esto. Yo quiero enseñarles cómo ustedes tienen que relacionarse conmigo. Yo quiero enseñarles cómo ustedes me tienen que adorar, cómo ustedes me tienen que buscar. Yo quiero enseñarles cómo ustedes deben vivir
para que a través de ustedes el mundo entero conozca cómo es un pueblo que tiene al verdadero Dios. Y dentro de lo que el Señor le va a decir a ellos, le va a indicar: el centro de tu vida soy yo. El centro de tus actividades soy yo. De hecho, cuando Él dispone cómo van a ustedes a hacer su campamento en el desierto, el centro del campamento es el tabernáculo. Y de una manera bien ordenada y bien detallista comienza a decirle: se van a colocar 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, y van a rodear el tabernáculo como que si lo estuvieran protegiendo. Y el centro de actividades de toda la vida comunitaria de Israel es el tabernáculo. Es el centro de adoración. Eso está, vamos a decir, prefigurando lo que va a ser la eternidad. No estoy hablando del milenio, estoy hablando de la eternidad, lo que viene después del milenio, que es Dios viviendo en medio de nosotros. Cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo y el Señor, todo esto que nosotros vemos, el Señor lo destruye y hace un cielo nuevo y una tierra nueva, desciende esta Jerusalén del cielo, la nueva Jerusalén, para posarse en esta nueva tierra, en este nuevo cielo. Y la Biblia, en los únicos 2 capítulos que habla acerca de esto, que es Apocalipsis 21 y 22, dice: Dios habita en medio de los hombres. Dios estaba habitando en medio de los hombres en el tabernáculo. Les estaba diciendo a ellos: así va a ser en un futuro. Aquí estamos viendo, quizás vamos a decir, los rudimentos. Aquí estamos viendo la figura de lo que luego va a ser una sustancia, pero todo esto tiene un significado. Cuando habla de este versículo, quizás sería bueno si yo te mostrara este tabernáculo. Ponme la siguiente lámina para que entendamos un poco a qué es lo que se refiere. Este es el altar. Todo esto que tú ves acá es, digamos, el perímetro del tabernáculo. Estas eran cortinas para indicar todo esto que está acá es el espacio que le corresponde al tabernáculo. Esta es la entrada del tabernáculo, también con unas cortinas móviles. Todo esto sería el atrio del tabernáculo, el patio. Este es propiamente el tabernáculo, la tienda de campaña, con su lugar santo y su lugar santísimo, un velo que los está separando. Aquí tenemos la mesa de los panes de la preposición, la menorá. Aquí está el altar del incienso. Aquí está el arca del pacto. Fuera, en el atrio, entre lo que sería la entrada del tabernáculo propiamente, del lugar santo, y de todo este espacio para entrar al atrio, está el altar de bronce, que es el altar de los holocaustos, y el lavatorio. Este altar que está acá, ¿no? Está aquí, este altar que está acá. Este es donde el Señor dice: aquí el fuego nunca se debe apagar. Este fuego siempre tiene que estar prendido. Aquí, en este punto, se ofrecen los holocaustos. En este punto se ofrecen los sacrificios, las ofrendas de paz, las ofrendas de reconciliación, se ofrecen aquí, en este lugar. Ahora, nosotros hemos estado hablando desde la mañana, somos sacerdotes, gloria a Dios. No sé si entiendes eso, pero es bueno que, aunque no lo entiendas, que lo repitas y comiences a creértelo, y Dios te va a revelar qué es. Yo no te voy a pedir que le digas al lado de él, sacerdote. Yo voy a pedir que levantes tus manos al cielo, o tu mirada al cielo, y le digas al Señor: soy sacerdote. Dile al Señor: soy sacerdote. Soy sacerdote. Soy sacerdote del Dios Altísimo. El pastor no es sacerdote solamente. Los ancianos no son sacerdotes solamente. Todos y cada uno de nosotros somos sacerdotes. En términos muy sencillos, muy simples, un sacerdote es un intermediario. Alguien que le da la cara a Dios por los hombres y que le da la cara a los hombres por Dios. Y cada uno de nosotros somos eso, porque Él nos ha constituido. Así que cuando yo estudio esto, yo de alguna manera estoy estudiando rudimentos, vamos a decirlo así, de lo que significa mi sacerdocio. Y naturalmente, como estamos hablando de oración, de un intensivo de oración, pues nos hemos
Hemos tocado el tema del sacerdocio, tocado el tema de este altar de los holocaustos, pero he hecho énfasis en el evento de la oración. La iglesia tiene que orar en conformidad con Dios, porque si no oras en conformidad con Dios, pues sencillamente el Señor no va a responder. El Señor quiere que nosotros conozcamos su corazón y oremos conforme al corazón de Él y no conforme al corazón de nosotros. Él no es el genio de la botella que está para satisfacer nuestros deseos. Nosotros somos sus siervos que estamos para orar en conformidad con su voluntad. Y aquí Él nos enseña todo el proceso para que yo pueda presentar oraciones que sean aceptas delante del Señor. Como les dije, este que está acá, el altar de los holocaustos. Usted no podía entrar propiamente a lo que sería el tabernáculo, la tienda de campaña, si usted no pasaba por estos dos elementos. Este lo vamos a obviar, aquí vamos a hablar, a decir como dice el pastor Julio, de otra prédica, este no lo vamos a tocar, es importante obviamente, ¿no? Porque yo no puedo entrar al lugar santo si antes no he pasado por el altar del holocausto y por el lavatorio. Yo tengo que necesariamente atravesar por acá. Ahí de la puerta es Cristo. Él es la puerta de las ovejas. Nadie puede entrar sino por la puerta, a través de Cristo. Y cuando usted entra, usted no entra derechito al lugar santísimo, usted entra al altar del holocausto. Las oraciones se presentan aquí. Este es el altar de oro, el altar de incienso, se presentan acá adentro. Algunos de nosotros queremos llegar acá sin pasar por aquí. No se puede. O no, sí se puede, pero usted fracasa estrepitosamente. Porque usted se consigue que está aquí, de alguna manera podemos, vamos a decir como que saltar esto y meternos hasta acá, por causa del sacrificio que Jesús ha hecho, que es perfecto, pero en nuestro día a día, como convivimos con este tabernáculo de carne que está contaminado con el pecado, entonces tenemos momentos sublimes de gloria en su presencia, haciendo oraciones delante de Él, y luego estrepitoso fracaso moviéndonos en la carne, porque no hemos pasado por el altar de los holocaustos. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Y voy a explicarle algunas cositas también, digamos, adicionales que Dios ha puesto en mi corazón a propósito de que manejemos de lo que estamos haciendo acá en la iglesia y de la visión que el Señor nos ha dado. Vamos a considerar algunos versículos rápidamente. Si usted tiene buena memoria, sabe que esto lo hablamos el año pasado, en Hebreos 9, versículos 13 y 14. Uno de los libros que debe usted estudiar si quiere entender el Antiguo Testamento. Usted lo estudia, sobre todo el Pentateuco, como le dije, para ver todo el ritual, todo lo que es la dinámica por medio de la cual se relacionaban con Dios, todo lo que es la liturgia, vamos a decirlo así. Cuando usted lee Hebreos, en el libro de Hebreos le muestra, ok, aquello es figura, hay una sustancia de eso. En el libro de Hebreos me comienza a decir cuál es la sustancia de eso que allá estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Entonces Hebreos 9 nos dice 13 y 14: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa figura del Señor como el Cordero de Dios es porque Él es el Cordero que se ofreció en el altar del holocausto, y habiendo sido consumido es capaz de limpiarnos a nosotros. La figura que hace allí es: si los holocaustos que se hacían en el altar de bronce eran capaces de una forma temporal de limpiar a los que se acercaban a ellos, cuánto más no lo hará, pero ahora de una forma eterna, de una forma perpetua, sin que haya necesidad de volver a otro sacrificio, un sacrificio cruento, la sangre de Jesús limpiarnos de toda mala conciencia. Hago esa salvedad porque el Señor quiere que nosotros nos sigamos relacionando con Él en el altar. Los sacrificios que ahora presentamos delante del Señor son ahora sacrificios incruentos. Es decir, no hay sangre de por medio porque ya la sangre ha sido vertida. De hecho, Pedro dice que son sacrificios espirituales. Citaron el versículo donde habla que somos real sacerdocio. Pero antes Pedro nos dice que nosotros somos un sacerdocio santo.
Hemos sido constituidos por Dios un sacerdocio santo y hemos sido autorizados de parte de Dios para presentar sacrificios espirituales que son agradables delante de Él. Esos sacrificios espirituales, la oración, el ayuno, el estudio profundo de la palabra. Andrés utilizó una expresión para decir la oración es contra natura, porque es que es una actividad espiritual. Usted no está haciendo un soliloquio, ¿no? Y está hablando allí como un loco. Usted está hablando con Dios y el enemigo va a tratar de impedir que usted hable con Dios y su carne va a tratar de impedirlo. Pastor, comienzo a orar y me da sueño. Párate. Porque es que eso es lo que te va a pasar. Comienzo a leer la palabra y me da sueño. Pero yo sé que hay algo raro, pastor, porque dejo de leer la palabra, me pongo una película y ya se me quitó el sueño. Es que el diablo está detrás de todo eso y tu carne también está detrás de todo eso. No hay nada más difícil que hacer estos sacrificios espirituales porque precisamente mueven el mundo espiritual. Ahora, cuando se trata de este altar, que es como que decir, para poder entrar allí, el altar de bronce, donde el fuego siempre está encendido, como acertadamente Andrés acotó, nosotros somos los que colocamos la leña y mantenemos que la leña permanezca encendida. Lo que yo traigo a este altar, el altar del holocausto, donde me relaciono con Dios, no es otra cosa sino mi propio cuerpo. Romanos 12:1 dice de esta forma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, mis amados, usted y yo entramos al atrio, entramos por la puerta, que es Jesús, porque Jesús nos ha llamado. No hay ninguna obra más allá de creer. Él extiende su gracia y nosotros respondemos con una medida de fe que también Él nos ha dado para decirle sí, y las puertas se abren y usted y yo entramos al atrio, entramos al tabernáculo. ¿Por qué vamos a entrar allí a ese lugar? Ya nos decía Daniel esta mañana, porque usted y yo somos sacerdotes. Porque usted y yo hemos sido constituidos no solamente dentro de la tribu de Leví, pero si queremos hacer una semejanza, ¿no? Uno a uno, hemos sido constituidos sacerdotes, es decir, como si fuésemos de la familia de Aarón. Y aunque acertadamente decían, no somos sacerdotes según el sacerdocio arónico, sino según un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, no dejamos de ser sacerdotes. Por lo tanto, mis amados, todas esas comparaciones que se hacen con respecto a la tierra de Israel y las riquezas que el Señor le ha prometido a Israel, a todas las otras 11 tribus, esas no van con nosotros. Porque nosotros no tenemos porción junto con ellos, nuestra porción es Dios. Él les dijo, los levitas no les darás tierra. La porción de los levitas soy yo. La porción de nosotros es Dios. Y usted y yo tenemos que ser como el salmista que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aquí en la tierra nada deseo fuera de ti. Porque nuestra porción es Él. Nuestra porción es Él. Y Él nos ha constituido sacerdotes, lo cual es un gran honor, porque nadie se puede constituir sacerdote a sí mismo. No fue que usted y yo nacimos con vocación sacerdotal, es que Él nos hizo sacerdote. No es que usted diga nos quisimos acercar a Él, es que Él nos acercó a Él y nos dio este honor. Y cuando entramos a este lugar, lo primero que Él nos va a decir: usted tiene que caminar al altar del holocausto. No me gusta ese altar, yo quiero el otro. Ahí vas a llegar también, pero tienes que pasar primero por el altar del holocausto. Tienes primero que ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que ese es tu culto racional. Y ahí comienza nuestra lucha en este camino, en este andar, porque eso es ir contra naturaleza. Eso es hacer lo que no quiero hacer. Eso es obedecerle aunque yo no esté de acuerdo o aunque yo no desee hacer eso. Eso es sujetarme, eso es someterme,
Eso es rendir lo que esta sociedad civil ha llamado mis derechos individuales en pos de uno que llamo mi Señor y que quizás me mande y me dice cosas que yo no quisiera y que de alguna manera dicen, rinde tus derechos a mí. Es un proceso de negación. Jesús lo dice en Lucas 9. ¿Usted quiere ser mi discípulo? ¿Queremos ser discípulos del Señor? Levante sus manos si usted quiere ser discípulo de Cristo. Gloria a Dios que quiera hacerlo. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, usted tiene que negarse a usted mismo. Usted tiene que tomar su cruz cada día para poderle seguir. Usted quiere ser discípulo de Cristo, usted tiene que amarlo a Él más que a su papá, más que a su mamá, más que a su esposo, más que a su esposa, más que a su hijo, más que a su hija, más que a su trabajo, más que a su hobby, más que a su joya más preciada. Porque si no, usted y yo no somos dignos de Él. Esas son sus palabras. Si alguno no me ama a mí más que su papá, no es digno de mí, más que su mamá no es digno de mí, más que su esposa no es digno de mí. ¿Y cómo haces tú eso? Tienes que venir al altar del holocausto, donde el fuego nunca se apaga. Y sabes, tú vas a conseguir, después que tienes un cierto tiempo caminando en el Señor, que vienes al altar del holocausto y traes lo que el Señor quiera presentar en ese momento, y de alguna forma el Señor, vamos a decir, te da una palmadita en la espalda y dice, ok, sigue adelante, ¿no? Pasa por el lavatorio, es todo otro proceso que otro día hablaremos de eso. Entras al lugar santo, llegas a ese altar de oro y ahí comienzas a ofrecer tus oraciones y wow, estás tremendo, estás ahí, y de repente el Señor dice, ok, se acabó esta lección, otra vez para atrás porque hay que volver a ir al altar del holocausto. Y tú dices, bueno, ya no había llevado todo. No lo había llevado todo. Esa carne tuya es malvada y perversa más de lo que tú te imaginas, y hay que volver al altar del holocausto para traer otra cosa y presentar otra cosa. Y nuestra vida transcurre así, de esa forma. No te fíes de aquel o de aquella que tiene muchos años en el Evangelio y te dice, no, ya no tengo lucha, ya yo vencí, ya casi que soy santo, estoy emplumando, me están saliendo las alas, ya casi que no voy con el Señor. Eso es mentira. Usted y yo vamos a estar luchando. Aquí en esta sala hay gente que no está sintiendo nada, y hay cielos abiertos y no están sintiendo nada. Su carne juega en contra de ellos y no quieren someterla, no quieren traer al altar del holocausto. Les encanta su carne. Y parece increíble para que está sintiendo. ¿Cómo que no hay alguien que no está sintiendo algo? Ay, amado, yo no le voy a pedir que levante las manos, yo no quiero avergonzarlos, pero yo sí quiero explicarle qué es lo que te está pasando y por qué no sientes nada en un lugar donde hay cielos abiertos. Es que no quieres caminar al altar del holocausto, porque al altar del holocausto se camina voluntariamente. El Señor te dice, tienes que caminar a ese lugar. Y usted tiene que decir, sí, Señor, yo camino. Él no me va a empujar. Es como Él lo dice en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, que le dice, tú eres una iglesia tibia. Tú eres una iglesia que si sigues así te voy a vomitar de mi boca. Porque es una iglesia que dice que ves y no ves nada, que estás vestida, que eres rica y eres pobre, miserable y estás desnuda. ¿Qué le dice esa iglesia? Yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre. Es una puerta que no tiene picaporte por fuera. Jesús no la va a abrir. Usted y yo la tenemos que abrir por dentro. Y decirle, Señor, pasa, entra, gobierna mi corazón, limpia mi corazón. Las grosuras que tenga que poner aquí en el altar del holocausto las voy a poner voluntariamente, porque quiero agradarte a ti, quiero servirte a ti. Ustedes y yo hemos sido llamados. El que yo haya sido llamado no significa que tenga un pase seguro. La Escritura dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Sabe? Porque en este proceso de que el Señor te llama, cuando el Señor te muestra el precio que tienes que pagar, no para ser salvo, porque como te dije, Él fue el que hizo lo de la salvación es estrictamente por fe. El precio que tienes que pagar para vivir en conformidad con lo que Él quiere que tú vivas y que tú evidencies y manifiestes que Cristo realmente existe, que Cristo realmente vive y que a Cristo vale la pena seguirlo, porque usted y yo, como somos cristianos, somos pequeños Cristos. La gente no ve a Cristo y nos ve a nosotros, y viéndonos a nosotros van a decidir, así, yo quiero ser como ellos. Y lo vemos a veces en pequeñas cosas. Aquí se hace una cola y viene un hermano se colea. ¿Usted cree que Cristo se hubiese coleado? Yo no creo que Cristo se hubiese coleado.
Entonces, si lo hacemos aquí, quizás, ese hermano es chiquito, provoca la uña, pero no se lo vamos a dar, no importa. Vamos a soportarlo en paciencia, en amor. Pero si usted lo hace afuera, dice, wow, si estos son los cristianos, figúrate tú, que queda para los demás. En el altar de los holocaustos, traemos eso voluntariamente. Y en la medida que ese es un proceso que podemos decir un proceso de vaciado, que nos vamos vaciando de nosotros mismos, entonces hay espacio para que Él llene y seamos más como Él. Queremos alturas, quiero manifestación de poder, mover del poder, pero quiero seguir siendo yo. Y Él dice, eso no es posible. Eso no es posible. Porque para que el grano de trigo pueda llevar fruto, tiene que caer a tierra y morir. Si no, no puede llevar fruto. Tú no puedes moverte en mi poder y seguir siendo tú. Para moverte en mi poder, tienes que morir a ti mismo, para que yo habite en ti en plenitud. Y mis amados, he hablado, digamos, de una forma individual, ¿no? Tomando lo que en algún momento les he hablado de lo que es la esfera individual de nuestra relación con el Señor, la cual debe permanecer. Pero la esfera eclesial, donde participamos todos como un colectivo, entendiendo esto, se alinea con Dios. Y se alinea precisamente en ese proceso de la oración. No hay nada en el plan de Dios que no se cocine antes en oración. El Señor revela sus planes, el Señor muestra sus planes y comienza a levantar personas para que oren por eso. Cuando llegó el fin del cautiverio, los 70 años en Babilonia llegaron a su final, Dios levantó a Daniel. Le puso una gran inquietud. Revisa los libros de Jeremías. Y revisando los libros de Jeremías consiguió que 70 años estaban escritos para que el cautiverio terminara. Y entonces él comenzó a orar en conformidad con la voluntad de Dios, porque los 70 años se habían cumplido. Dios está haciendo todo un movimiento en medio de nosotros. Entonces yo quiero dejar esto allí. Pudiera hablar solamente acerca de esto, pero no es el tema que quiero tocar en esta tarde. Que de esto que te voy a hablar luego, solamente vas a poder ser participante si estás dispuesto a pasar por el altar del holocausto, donde el fuego nunca se apaga, donde el fuego jamás deja de ser, jamás deja de estar. Allí está ese fuego para purificarnos, ahí está ese fuego para refinarnos, ahí está ese fuego para hacernos cada vez más similar a Él y podamos ejercer con la dignidad de vida nuestro sacerdocio. Y quisiera hablarte de, no voy a decir exactamente que es el inicio, pero de alguna manera nos toca a nosotros los gentiles de esa forma, de algo que se habló en Jerusalén hace unos 2000 años atrás, cuando la iglesia estaba empezando, y había un gran rollo con nosotros los gentiles, porque la iglesia nace judía. Jesús es un judío. Jesús es un judío que, por cierto, cuando regrese viene a reclamar el trono de David, otro judío. Los primeros a quienes les habla son judíos, porque Él vino a su pueblo. A la mujer sirofenicia le dijo que era una perrilla y que no le era lícito darle el pan, porque Él había sido enviado a darle pan a los hijos, no darle pan a los perros. Así que los primeros años la iglesia fue estrictamente, o estuvo conformada estrictamente por judíos, que en conformidad con la profecía anuncia: yo voy a enviar un Mesías, ese Mesías te va a liberar, ese Mesías va a llevar esta nación a colocarla como la primera de las naciones de la tierra. Y ellos estaban aguardando por ese hombre. Los que creyeron en Yeshua lo aceptaron como el Mesías y comenzaron a vivir para Él y a servirle. No se imaginaban ellos, a pesar de que estaba escrito, que el Señor tenía intención de extender esto a los gentiles. Así que a los pocos años, después del Señor haber subido a los cielos, quizás unos 15 o 20 años luego, hay una gran polémica, porque Dios ha levantado a Pablo, lo ha levantado como apóstol en medio de los gentiles, y está haciendo una gran obra en medio del pueblo gentil. Va cumpliendo, vamos a decir, un cierto ritual. En la ciudad que entra, lo primero que hace es visitar la sinagoga y exponer la palabra a los judíos.
Algunos aceptaron y se constituyeron en la iglesia, otros no aceptaron, lo sacaron, y de ahí entonces se fue a los mercados, se fue a la plaza a hablarle a quien lo quisiera escuchar. Los gentiles comenzaron a escuchar y comenzaron a venir. Cuando los judíos creyentes se dieron cuenta de esto, dijeron: ya va, no pueden ser cristianos, seguidores de Cristo, de Yeshua HaMashiach, si primero no son judíos, si primero no están bajo el pacto, porque nosotros estamos creyendo en el Mesías en función del pacto en el cual nos encontramos. Y se crea una gran polémica, un gran debate que genera lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, que tenemos un registro de eso en Hechos capítulo 15. Y ideas van, ideas vienen, testimonios van, testimonios vienen, y de repente se levanta Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, y le dice a la concurrencia las siguientes palabras, citando al profeta Amós en el capítulo 9. Él dice en Hechos 15, 16 y 18: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo tanto, juzgo yo, dice él, que a los gentiles no se les moleste, sino con aquellas 4 cosas que son desde el principio: ahogado, ídolos, sacres y fornicación, y lo demás no tienen por qué cumplirlo. Y toda la asamblea dijo: el Espíritu Santo ha hablado por boca de Jacobo. Y ese fue el acuerdo al cual llegaron, que le dio entrada al pueblo gentil, a nosotros, en medio de la iglesia. Pero es interesante esta cita, porque él, debe planteárselo en este tema primero de forma general. Todo tiene que tener un respaldo en la palabra. Si no hay respaldo en la palabra, aunque la experiencia sea muy bonita, muy certera, muy poderosa, muy grandiosa, no es de Dios. La palabra es lo que nos mantiene con los pies sobre la tierra, y a la palabra no se le añade absolutamente nada. La palabra ya está completa. El fundamento que colocaron los apóstoles y los profetas con el libro de Apocalipsis ya se completó. No hay más libros, no hay más revelación. Todo lo que está escrito, escrito está, y no se necesita absolutamente más nada que lo que está allí escrito. Por lo tanto, frente a la novedad que ellos vivían, requerían en el Antiguo Testamento, las escrituras que existían para ese entonces, la recopilación del Nuevo Testamento se hizo mucho tiempo después, necesitaban cuál es el fundamento bajo el cual le vamos a dar entrada a todas estas personas que algunos de ellos muy visionarios probablemente intuían: va a llegar el momento que van a ser más que nosotros indiscutiblemente. ¿Cómo le vamos a dar entrada libre sin antes hacerlos judíos, como para garantizar la pureza de este movimiento? Y Jacob se levanta e interpreta los versículos de la profecía de Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Cuando usted lee esa profecía en el capítulo 9, pareciera indicar que es una profecía para los tiempos del fin. Y de alguna manera uno entiende, bueno, cuando hablas del tabernáculo caído de David, estás hablando de la casa real de David. La casa real de David actualmente está en ruinas. No hay rey en Israel. No hay un descendiente de David que se siente en el trono en Jerusalén para gobernar en conformidad con la palabra profética. Así que, como nosotros ya conocemos y sabemos, nosotros estamos esperando al rey. Al rey. El rey viene. El rey viene. El rey viene. Y él viene a reinar. Por eso es un rey, no, viene a reinar. Viene a reinar en Jerusalén. Viene a cumplir todas las profecías del antiguo pacto. Y usted y yo vamos a hacer, así como nos dieron esta mañana, junto con él, un reino de sacerdotes, y vamos a gobernar junto con él. En ese momento es obvio que la casa de David va a ser de nuevo reedificada,
Y de nuevo la casa de David va a tomar el lugar que Dios le dijo a David que su legado, vamos a decir, linaje real que Dios le había constituido, va a asumir acá sobre la faz de la tierra. Sin embargo, mis amados, cuando él dice esto aquí y señala esta palabra profética, es una forma de decir, esta profecía se está comenzando a cumplir aquí y ahora. Sí, va a tener como un cierre al final cuando aparezca Jesucristo, pero por medio de la iglesia, y ya nos lo habían citado cuando leyeron el pasaje, que el plan de Dios escondido es revelado a los principados y a los potestades por medio de la iglesia. La iglesia es el inicio de la reconstrucción de este tabernáculo caído de David. Y cuando usted y yo comenzamos a examinar la vida de David, yo no sé si usted lo ha leído, lo ha meditado, pero usted se consigue con cosas que, bueno, es asombroso, asombroso. Permítame leerles Primera de Crónicas 16:1. Ahorita me di cuenta que mi hijo tiene la mala maña que tengo yo, nosotros que tomamos más agua. Primera de Crónicas 16:1 dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y si tú no conoces mucho, lo lees, bueno, David llevó el arca a Jerusalén. Pero el asunto es el siguiente, ¿no? David conquista Jerusalén. Hasta ese momento Jerusalén había estado en manos de los jebuseos. Y él conquista esa ciudad y la hace su ciudad. De hecho, hay una parte de Jerusalén, todavía lleva ese nombre, la ciudadela de David, donde él tenía su fortaleza, su casa, todo lo demás. Y él decide transportar el arca a Jerusalén. Hace un intento fallido, la muerte de Usa, lo que quizás usted ha leído, pero finalmente, ajustándose a la escritura, le es permitido por medio de los levitas que lo llevar el arca de Dios a Jerusalén. Y observen lo que dice: y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para él. No sé si a usted le parece eso normal, pero lo que yo esperaría conseguir aquí: y la pusieron en medio del tabernáculo. Porque de la